Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos los dramas, romances y secretos mejor guardados de la televisión turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy la farándula turca está en llamas, las redes sociales estallan con rumores y especulaciones. ¿Acaso Kerem Bürsin, el galán que conquistó corazones en ¿Será que es amor?, ha olvidado su pasado amoroso, incluyendo a la mismísima Hande Erçel? Aunque no tenemos pruebas concretas de amnesia literal, la metáfora sirve para introducir un tema fascinante en el poder de reinventar el amor. Si eres nuevo por aquí, déjame darte una calurosa bienvenida. Este es tu espacio para explorar la pasión, la intriga y el encanto que solo las series turcas saben ofrecer. Y si ya eres parte de esta gran familia, qué gusto tenerte de vuelta. Sabes que aquí desmenuzamos cada escena, analizamos cada personaje y nos sumergimos en el intrincado mundo de las relaciones en la pantalla chica. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que nos apasiona a todos, el amor. Pero no un amor cualquiera, sino ese amor que se pone a prueba, ese amor que se pierde, se olvida y se reinventa. Sí, hoy hablaremos de series turcas donde la amnesia, los giros inesperados del destino y las segundas oportunidades amorosas son los grandes protagonistas. Porque, admitámoslo, ¿a quién no le gusta un buen drama con un poco de esperanza? ¿Quién no suspira por un reencuentro apasionado, por un amor que renace de las cenizas, por la posibilidad de un final feliz, incluso después de la tormenta? Antes de que empecemos con la lista, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y te asegura no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que no querrás perdértelo. Analizamos las últimas tendencias, los nuevos estrenos, las controversias más recientes y, por supuesto, las parejas más emblemáticas del mundo de las series turcas. Además, al suscribirte formas parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Así que dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que te avisemos cuando subamos un nuevo vídeo. Únete a la conversación, comparte tus opiniones y forma parte de esta comunidad apasionada. Y ahora sí, prepárense un té turco, acomódense en sus sofás y vamos a comenzar con este viaje lleno de emociones y giros inesperados en el mundo de las series turcas. ¡Vamos allá! Hoy, además de analizar las series, reflexionaremos sobre el concepto de la memoria emocional, la capacidad de perdonar y la importancia de las segundas oportunidades en el amor. ¿Es posible amar a alguien que ya no te recuerda? ¿Puede un amor renacer de las cenizas después de una amnesia? ¿Es el amor suficiente para superar cualquier obstáculo? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos a través de las series que analizaremos hoy. Nuestra primera parada en este viaje de amores olvidados y reencontrados es una serie que, si bien no tiene la amnesia como el eje central, explora el poder de las segundas oportunidades y la memoria emocional. ¿Será que es amor? Esta serie no solo es un festín visual de paisajes hermosos y vestuario impecable, sino que también es una exploración profunda de la vulnerabilidad y la sanación. Esta comedia romántica, un género que los turcos dominan a la perfección, cuenta con dos protagonistas que nos robaron el corazón, Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. La química entre ellos era tan palpable que traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de Turquía. La trama es bastante sencilla al principio. Eda, una joven florista con aspiraciones a ser arquitecta paisajista, se ve obligada a asociarse con Serkan, un exitoso pero frío y calculador arquitecto, después de que él le retira la beca universitaria. Para solucionar un problema de imagen pública, Serkan le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses. A cambio, él le devolverá la beca. Un clásico cliché de las comedias románticas, pero con el toque turco que tanto nos gusta. Lo que empieza como un simple contrato, obviamente, se va complicando a medida que Eda y Serkan pasan tiempo juntos y empiezan a sentir algo el uno por el otro. La tensión aumenta, las miradas se cruzan y los corazones comienzan a latir más rápido. Pero aquí viene el giro. Aunque no hay amnesia literal al principio, la serie juega mucho con la memoria emocional. Serkan, debido a un trauma del pasado, la pérdida de sus padres en un accidente, tiene dificultades para conectar con sus sentimientos y formar relaciones duraderas. Eda, con su carisma y optimismo, lo ayuda a sanar sus heridas y a recordar lo que realmente importa en la vida, el amor. Ella le enseña a abrir su corazón, a confiar en los demás y a permitirse ser vulnerable. ¿Por qué la incluimos en esta lista?
Porque la serie explora la idea de reconstruir un amor que parecía imposible, de reconectar con emociones perdidas y de darse una segunda oportunidad, incluso cuando el pasado acecha constantemente. La serie nos recuerda que el amor verdadero puede sanar las heridas más profundas y que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Además, la química entre Ander Ercel y Kerem Bürsin es innegable, lo que hace que la historia sea aún más cautivadora. Un dato curioso es que su romance traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de Turquía, aunque lamentablemente ya no están juntos. ¿Habrá sido una estrategia publicitaria? ¿O un amor verdadero que no pudo superar los obstáculos de la fama? Déjanos tu opinión en los comentarios. Ahora pongamos rumbo a una serie que sí juega con la amnesia como uno de sus elementos centrales, Hergerdesen. Esta serie es una joya oculta del catálogo turco, una comedia romántica con un toque original y personajes entrañables. Esta comedia romántica, protagonizada por Furkan como Demir Erendil y Aybüke Pusat como Selin Sever, nos presenta una situación bastante peculiar. Demir y Selin se ven obligados a compartir la misma casa después de que ambos la compran por error. Sí, como lo oyes. Una confusión burocrática, un error en los papeles y dos personalidades opuestas chocando en el mismo espacio. Lo que empieza como una guerra territorial, llena de sarcasmo y competencia, inevitablemente se convierte en una historia de amor. Las bromas, las indirectas y las miradas robadas se transforman en algo más profundo. Pero la cosa se complica cuando Demir pierde la memoria debido a un accidente. Un golpe en la cabeza, una visita al hospital y adiós recuerdos. ¿Te imaginas? Justo cuando están empezando a construir algo real, el pasado de Demir se borra, dejando a Selin con el corazón roto y la difícil tarea de hacerlo recordar su amor. Ella se convierte en su guía, en su ancla, en la persona encargada de reavivar la llama del amor. Hergerdesen es una serie divertida y ligera, pero también toca temas importantes como la confianza, la superación de obstáculos y la importancia de luchar por lo que uno quiere. La amnesia de Demir no es solo un recurso argumental, sino que también le permite a Selin demostrar la fuerza de su amor y su disposición a reconstruir la relación desde cero. Ella se enfrenta a la frustración, la incertidumbre y el miedo, pero nunca se rinde. Además, la serie tiene un ambiente muy fresco y moderno, con escenarios coloridos y una banda sonora pegadiza que te hará bailar. Un dato interesante es que la serie fue filmada en gran parte en Estambul, lo que nos permite apreciar la belleza de esta ciudad. Cambiando un poco de género pero sin alejarnos del tema del amor y la pérdida de memoria, tenemos Diriliay, Ertuğrul, Esta serie es un fenómeno cultural en Turquía y en el mundo árabe, un drama histórico épico que ha cautivado a millones de espectadores. Esta serie histórica, protagonizada por Engin Altanduz y Atan como Ertuğrul Gazi, nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Una figura legendaria, un guerrero valiente y un líder carismático. La serie es una epopeya llena de batallas, intrigas políticas y, por supuesto, amor. Ertuğrul es un líder valiente y justo, que lucha por proteger a su pueblo y establecer un nuevo hogar para ellos. En su camino se encuentra con Halime Hatun, una mujer fuerte e inteligente que se convierte en su esposa y compañera de vida. Su amor es un faro en medio de la oscuridad, una fuente de fuerza y esperanza. Aunque no es una serie centrada en la amnesia, hay un arco argumental en el que Halime sufre una herida en la cabeza que le provoca pérdida de memoria. Durante este tiempo Ertuğrul debe protegerla y ayudarla a recordar su pasado, demostrando su amor incondicional y su lealtad. Él se convierte en su protector, en su confidente y en su memoria. ¿Por qué incluimos Diriliay, Ertuğrul en esta lista? Porque nos muestra que el amor puede superar incluso las pruebas más difíciles, como la pérdida de memoria. El compromiso de Ertuğrul con Halime, incluso cuando ella no lo recuerda, es un ejemplo inspirador de la fuerza del amor verdadero. Además, la serie es visualmente impresionante con escenas de batalla espectaculares y paisajes impresionantes. Un dato curioso es que Diriliay, Ertuğrul, se ha convertido en un fenómeno mundial, siendo transmitida en más de 60 países y ganando numerosos premios. Ahora vamos a hablar de una serie que seguramente les encantará a los amantes del drama y el misterio, Kukur. Esta serie es un thriller adictivo con una trama intrincada y personajes complejos. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli como Yamak Koval,
nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio de Estambul llamado Çukur, controlado por la familia Koval. Un lugar donde la ley no existe y la violencia es el pan de cada día. Yamak es un joven que ha huido de su familia y de su destino como líder del barrio. Vive una vida bohemia, disfrutando de la música y el amor. Pero su vida da un giro inesperado cuando se ve obligado a regresar a Çukur para proteger a su familia de una nueva amenaza. Él se enfrenta a su pasado, a sus responsabilidades y a sus demonios internos. En medio de todo este caos, Yamak conoce a Sena, una joven misteriosa y rebelde que se convierte en su esposa. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando Sena sufre un accidente que le provoca amnesia. Un golpe del destino que pone a prueba su amor. ¿Te imaginas el drama? Yamak debe lidiar con las tensiones de su familia, la guerra contra sus enemigos y la difícil tarea de ayudar a Sena a recuperar la memoria y a recordar su amor. Él se enfrenta a un dilema: ¿debe protegerla de la verdad o debe ayudarla a recordar su pasado? Çukur es una serie intensa y adictiva, llena de acción, giros inesperados y personajes complejos. La amnesia de Sena añade una capa adicional de drama a la historia, poniendo a prueba la fuerza del amor de Yamak y su determinación para protegerla. Además, la serie tiene una banda sonora impresionante con canciones que reflejan la tensión y la emoción de cada escena. Un dato curioso es que Çukur ha sido elogiada por su representación realista de la vida en los barrios marginales de Estambul. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de una serie que combina romance, comedia y un toque de fantasía. Muzice Doctor, ***. Esta serie es una adaptación de la serie coreana, Good Doctor, y ha sido un éxito rotundo en Turquía y en otros países. Esta serie, protagonizada por Taner Ülmez como Ali Befa, cuenta la historia de un joven cirujano autista con síndrome de Savant. Ali tiene una inteligencia excepcional y una memoria prodigiosa, pero también enfrenta dificultades para relacionarse con los demás y comprender las emociones. Él es un genio, pero también un incomprendido. A pesar de sus dificultades, Ali logra convertirse en un excelente cirujano, gracias a su talento y a la ayuda de sus mentores. En el hospital, conoce a Nazlı, una residente de cirugía que se enamora de él. Ella ve más allá de sus diferencias y se enamora de su corazón. En un momento de la serie, Nazlı sufre un accidente que le provoca amnesia. Ali debe usar todas sus habilidades y su amor para ayudarla a recuperar la memoria y a recordar su relación. Él se enfrenta a un desafío aún mayor: ¿cómo puede ayudar a alguien a recordar el amor cuando él mismo tiene dificultades para expresarlo? Muzice Doctor es una serie conmovedora e inspiradora, que nos muestra la importancia de la inclusión, la empatía y el amor incondicional. La amnesia de Nazlı es un obstáculo más que Ali debe superar, demostrando su capacidad para amar y proteger a quienes lo rodean. Además, la serie tiene un mensaje positivo y esperanzador, que nos recuerda que todos somos capaces de lograr grandes cosas, sin importar nuestras diferencias. Un dato curioso es que Muzice Doctor es una adaptación superíndice 3N de la serie coreana Good Doctor. Y ahí lo tienen, amigos, un recorrido por 5 series turcas donde el amor se pone a prueba a través de la pérdida de memoria, las segundas oportunidades y los giros inesperados del destino. Hemos visto desde comedias románticas ligeras hasta dramas históricos y series más intensas. Pero todas tienen algo en común: nos muestran la fuerza del amor y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y qué otras series turcas con temas similares conocen. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí su apoyo y su interés en este canal. Recuerden que subimos contenido nuevo cada semana, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.